3, 2, 1. 3 en 1. 3 países. Y un idioma. Ya tú sabes. Ya tú sabes cómo tú sabes. estamos, cómo estamos el día de hoy. Muy bien, señores. Sí, ¿Ustedes qué tal? saluditos. Bueno, Saluditos. les cuento que ya estamos en la 5ª semana, ha sido todo un viaje para nosotros, yo hablo obviamente también desde mi perspectiva, como lo veo, en el que pues hemos compartido muchas cosas interesantes. Antes de que empezáramos estos podcasts, yo creo que la intención era como unirnos más como amigos y estos podcasts siento que nos han acercado mucho más. Espero que esta cercanía se haya presentado también con ustedes. Han habido respuestas muy chéveres con respecto en comentarios, nos han dejado, por ejemplo a mí me han llegado muchos comentarios de personas que les gusta lo que estamos haciendo. No está de más recomendarles que por favor se suscriban a nuestro canal, lo compartan con las personas que puedan y pues bueno, para que esta comunidad pueda crecer más y de verdad que muchas gracias por, Y un por like, apoyarnos. Gracias. O claro, Si les los gusta, likes, 100% 100% los likes. los likes y gracias por el apoyo, ha sido increíble. Es verdad. Ha sido increíble. Y no, y siempre es importante los saludos, ¿no? A veces la gente omite los saludos, pero yo creo que los saludos son muy importantes. Y hablando del saludo, les traigo una historia sobre el saludo. Se lo voy a contar brevemente. Se lo voy a contar brevemente. Es una historia sobre la importancia que tiene el saludo. Se trata de un señor, vamos a ponerle el nombre José. El señor José trabajaba en una fábrica, o factory como le dicen algunos latinos acá en Estados Unidos, en una fábrica de refrigerios, embutidos, Como postres. No. frío. Ah, ok. Sí, pero de cerdo, de jamones, Ah, ok. Embutidos, ¿no? Sí. Disculpa. embutidos. Él trabajaba en una fábrica de embutidos y era un señor muy educado, un señor que siempre saludaba a todo el que se conseguía en el camino. Resulta ser que este señor, con el vigilante o el watchman, como le decimos en algunos países, siempre, todas las mañanas cuando él llegaba, lo saludaba al vigilante, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y el vigilante siempre estaba como muy pendiente de él porque era como que una de las personas que siempre estaba saludando. Igual cuando terminaba de trabajar o terminaba su labor, se despedía. Okay. Él iba, hasta luego. Entonces ya el vigilante como que tenía eso bien claro, del señor José. El señor José, un hombre muy educado y todo eso, ya como que la gente de cierta forma también le tenía un respeto, ¿no? Y todo esto. Bueno. Ese señor José un día, una tarde, porque yo trabajaba de 7 a 5 de la tarde, eran las 5:30 de la tarde y el vigilante veía que el señor José no salía. Y yo, ¿qué pasó? Ya todos se habían ido. Resulta que el señor José se quedó dentro de una nevera. ¿Sabes que esas neveras de refrigerio, si tú entras y te cierran, tú no puedes salir porque tienen que abrírtelas desde afuera? Afuera, sí. Sí. Y el señor, bueno, por accidente se quedó dentro. Y el vigilante decía, ¿dónde está el señor José? El señor José no lo veía por ningún lado. Y comenzó a caminar por los pasillos de las neveras. Ajá. Y en ese momento, ya pasando por el pasillo, está el señor José tocando. Tenía rato. Sí. Tenía ya media hora ahí Y tocando. no lo porque oían, porque está- no lo oían, pero cuando José, el señor vigilante, pasa cerca de la nevera, Sí. escucha el sonido Ok. y le abrió. Le salvó la vida, literalmente. El saludo. Es decir, el saludo te salvó la vida. Ya, Ok. Entonces, oye, la importancia de tener un buen saludo. Y ¿no? que es bien bonito. Yo, bueno, desde chiquito a mí en mi casa me acostumbraron siempre mucho a... Considero, obviamente, es como que el lugar donde tú crezcas y cómo te críes. Pero, digamos, en mi hogar era una cuestión de que tú llegas al sitio y de verdad ya llegas es a saludar. O sea, es como que de alguna forma se ve como una falta de respeto cuando tú llegas a un sitio y ese saludo no, como que no es de vuelta, ¿sí? Y a veces, pues lo veo, ahora, hoy en día lo veo más normal porque obviamente como que tú llegas a este país y te das cuenta que muchas personas están en su cuento y no te saludan y... así es. O sea, es como muy normal que alguien no llegue a saludarte, pero digamos en Colombia, cuando yo estaba viviendo en Colombia, era como que todo el mundo me respondía y si digamos de pronto tú no llegabas a saludar, era como que la persona que estaba ahí te decía como que no te enseñaron a saludar. Y era algo que, o sea, ya como que uno lo tenía como muy Parte de los programado. valores. Sí, parte de los valores de uno. Sí. Acá, ¿tú cómo lo vives? Aquí, o sea, en Nueva York específicamente, yo siento que la gente se la va un poco eso. O sea, sí dicen que Nueva York es una de las ciudades más rudas, por general. Como que la gente anda con prisa y no hay tiempo para eso. Y bueno, pero hay otros estados que sí son más cordiales,
Cordiales, sí. Ajá. Cordiales. Ajá. Y bueno, eso aquí específicamente puede ser, o sea, la gente lo puede tomar, como digo, yo entiendo del punto de neoyorquino, pero también entiendo que uno debe tratar de hacer el esfuerzo por más difícil que sea. Tratar de, coño, ¿cómo tú estás? Saludos. O sea, especialmente con la gente, tal vez que te provee un servicio o algo así. Okay. Tú sabes, o sea, porque la persona está haciendo su trabajo también y que te cuesta un saludito, yo pienso. A veces a mí me da la impresión que el hecho de que las ciudades sean tan rápidas hace que que muchos valores se pierdan por el hecho de que tú estás haciendo tantas cosas. Porque digamos un ejemplo, tú vas a los campos y en los campos la gente es Todo el mundo se súper conoce. familiar. O sea, es como Se que tú toma su sientes tiempo. ese Exacto. calor humano con todo el mundo, no te conocen y te saludan, te tratan muy bien, son como muy hospitalarios, pero siento que va muy relacionado a esta parte de la rapidez que puede llegar a tener un sitio. Puede influir, sí, influye bastante. Hablando de eso, ellos hicieron un estudio, no sé si se lo he mencionado a ustedes antes, que ellos estudiaban la gente cuando estaban caminando y podían ver cuánto es la población de la ciudad. O tú lo habías nombrado, Yo lo había mencionado. sí, tú lo habías nombrado en Por- podcast pasados. Bueno, coño. Sí. Se ve. Pero sí, o sea, Y dices bueno. que por la velocidad de la gente se determina como el nivel de habitantes que hay en el sitio. Exacto. Sí, sí, sí. No, y es verdad. Y bueno, hablando de esa cuestión del saludo, me parece que de alguna u otra manera, al principio para mí eso, o sea, en serio lo confieso, fue como un choque, de verdad, un choque cultural, porque realmente me frustraba muchísimo. O sea, me frustraba muchísimo el hecho de que las personas tú les brindes un saludo, pero había como un problema mío que hoy en día identifico, hoy en día me doy cuenta, pero era una cuestión de llenarme de expectativas ante algo desconocido para mí, porque tomarlo pues, personal también. claro, y era como que me frustraba demasiado el hecho Sí. de que las personas no saludaran, de que las personas no fueran amigables, entonces como que siempre en mi círculo con respecto a Colombia era lo que les decía hace un momento, que la persona tú no saludas y es como que de una tira un ataque hacia ti, como, o sea, a ti no te enseñaron, Ajá. pero hoy en día me doy cuenta que tampoco es tan así, o sea, no es necesario llegar como a recalcarle a una persona Sí, claro. eso en sí, porque pues, o sea, cada persona siento que tiene esa libertad de alguna manera de tomar las cosas concorde a donde haya crecido, o cómo se haya criado, o el círculo de personas con el que se haya relacionado, pero hubo un momento en mi vida que eso me hacía mucho ruido. Y me hacía ruido al punto de frustración, me generaba frustración el hecho de que las personas no fueran educadas, de que las personas como que no tuvieran esos mismos valores que de pronto yo tenía en su momento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o si se han sentido de pronto Sí, frustrados en algún bueno, momento de sus específicamente, vidas. tú eres de Bogotá, ¿es? De Bogotá. Bueno, yo estuve en Bogotá y yo sentía, o sea, en Venezuela también la gente es muy educada, la gente siempre como que Sí. eso primero, ¿no? Bueno, yo no Saludar. estaba ahí, disculpe, pero yo sé que la venezolana. Conoces y gente. conozco varias Conoces gente de venezolanos. Colombia y venezolanos que son así. Sí, tenemos como eso, pero yo sentí que estaba mucho más marcado en la ciudad de Bogotá. Yo no sé si es todo Colombia, pero yo cuando estuve en Bogotá, por ejemplo, desde que llegué al hotel, todo, la atención, el señor de la recepción, tú, el señor que me llevó la maleta a la habitación, era una tensión que yo decía casi que también me sentía como incómodo ya, porque era, "Oh, sí señor, ¿qué quiere?" Demasiado cálido, Sí, demasiado. muy cálido. Y el saludo importantísimo, Sí, o sea, sí. te saludan buenos días, ¿cómo estás? Entonces pasaba otro señor, buenos días, y el con el que te conseguías en el camino, te saludaban. Entonces, en Venezuela no es tan marcado así. Bueno, por ejemplo, en Caracas, que es una ciudad vertiginosa tipo Nueva York, Sí. y sin embargo, nosotros por eso yo digo, no, a lo mejor no justifica que una ciudad acelerada haya eso, porque Caracas es una ciudad acelerada. Obviamente es más pequeña y hay menos personas del mundo. Aquí está todo el mundo, literalmente. Pero tú, en tu experiencia, ¿cómo tú crees que tratan a los meseros y la gente ya, vamos a decir, los caraqueños? Muy bien, Muy muy bien, bien, muy bien. muy bien. Okay. Muy bien. Hasta el señor el que hace el aseo en el restaurante, que tú sales y está el señor afuera y lo saludas. Okay. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Hay mucho trabajo. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa Claro. se dice. Para Pero sí. el simple hecho de conectar y de relacionarse. Claro. Cuando yo llego acá, tuve muy parecido el impacto que tuvo Una Daniel. impresión, sí. Sí, y de cierta forma yo también me sentí frustrado. Yo me sentí muy frustrado y yo decía que no entiendo, hasta con los mismos latinos. Y yo, ¿pero por qué? Se siente como la falta de Y humanidad. entonces, casi. de verdad, estaba muy frustrado, Sí. en serio, me sentí muy frustrado por muchos meses. Sí.
Pero, dale. No, tú vas a decir. Yo digo que, o sea, en ese tema específicamente, mi experiencia, yo antes, cuando tomaba un taxi o algo así, yo me esforzaba para hablar con el tipo, el que manejaba. El taxista, El taxista, exacto. Okay. Y trato de, a veces me siento mal cuando lo hago, porque al final del día, no como tú dices, que al final tú mismo, el taxista, por ejemplo, en este ejemplo, Sí. tú no debes tomar tanto a pecho, pero del lado de uno, vamos a decir que uno no está haciendo eso y le dice, no te cuesta mucho ser un poco más cálido con esa persona y le puedes hasta hacer el día a esa persona. Tú sabes, tú dices Claro. algo bonito, y empieza a hablar, conecta, y el tipo se queda, coño, qué chévere ese tipo, no sé, o, tú sabes, esa Claro, persona. yo creo que la frustración, bueno, en sí vivimos frustración en todo momento, o sea, es como que a veces nuestras cosas no van concordes a lo que probablemente estamos esperando como respuesta exterior, no necesariamente personas, sino situaciones en la vida. Y pues bueno, les cuento ahí, les voy a contar una historia mía con respecto, como, bueno, no sé si muchas personas saben que a mí me falta una pierna, yo perdí una de mis piernas en un accidente y yo pues en ese momento de mi vida, en ese proceso, en ese lapso de tipo, no sé, 8 o 9 meses en los que estuve así como batallando contra la idea de que obviamente ya no tenía una pierna, de que ya las cosas no iban a volver a ser normales, experimenté muchísima frustración en mi vida, o sea, fue un proceso en el que realmente me daba cuenta que de ser una persona que era activa, muy activa en la parte física, que montaba cicla, que iba al gimnasio, que cada fin de semana andaba haciendo una cosa distinta. Ojo, hoy en día sigo haciendo lo mismo, pero pues obviamente ya las limitaciones empiezan a sentir porque pues el carácter físico influye de alguna manera Sí, por en supuesto. tu movilidad y lo que sea. Pero el punto es que en ese momento fue como un choque muy fuerte porque pues fueron muchos meses en una cama, fue como prácticamente aprender a caminar otra vez y saber que las cosas no iban a volver a ser como eran antes. Claro. Y aceptar esa realidad y realmente ver esa frustración y como que de alguna u otra forma entender que es un proceso de tu vida que pasó. Porque creo que a veces eso es lo que le genera ruido a la gente y lo que le genera algo de conflicto, que se presentan situaciones externas a ti y el no poder controlarlas y el no poder como de alguna manera encaramarte encima de ellas, como que tu ego es el que tiene esa respuesta de defensa, digamos, cuando lo que estábamos hablando ahorita de lo de los saludos, es como, pero esta es mi manera de pensar, o sea, porque tú no estás pensando igual que yo. Entonces, digamos, en algún momento a mí me pasó eso en mi proceso de vida. O sea, fue como que yo tenía esa necesidad de querer hacer las cosas como antes, pero, o sea, como que el factor externo, que es algo que obviamente no nos desligamos nunca, era totalmente opuesto a lo que yo estaba esperando lograr. Claro. Entonces, como que de cierta forma hubo un proceso en mi vida en el que abracé esa frustración y entendí que hacía parte de mí y de un todo. Y considero que cuando aprendemos a hacer ese proceso en nuestra vida, con cualquier tipo de frustración que se nos presente, es una gran arma que probablemente se puede ver al principio como una debilidad, pero se puede convertir en una gran arma para que las cosas de una u otra manera sean más fáciles de sobrellevar y entenderlas, como asimilarlas, que no necesariamente las cosas son como queremos, sino, o sea, no de una manera impuesta, pero de una manera realista, sino como tocan que sean y cómo se presentaron y cómo las trae la realidad, ¿no? Sí, la circunstancia, todo esto que se nos presenta en el camino, ¿no? Yo tuve una frustración que me marcó bastante por muchos años. Fue trabajando en una empresa en Venezuela, ¿no? Era una empresa, era la número uno para esa época, la número uno, digamos, a nivel de productos masivos o de ventas de productos masivos, que en Venezuela es muy conocida, es la empresa del Osito y los venezolanos deben entender el mensaje para no dar la marca acá. No vamos a hacer publicidad gratis. Ya saben, llámenos abajo, búscanos abajo, escríbenos por email y llámenos. Estamos... La del Osito Blanco, ya, está clarísimo, en la cerveza, que la piden en todos lados. ¿Ese no se llama TED? ¿TED es que se llama ese? El Osito TED.
Ted. Ted es el blanco, En la ¿no? película. No sé. Ted. Ah, Ted, sí. Es blanco, sí, ¿cierto? Sí. Es blanco, ¿no? El que habla. Sí, blanco. Marroncito, ¿no? Bueno, está como marroncito, ¿Blanco? está como clarito. Está como Como clarito. que Él era blanco, pues se ensució en el camino. de pronto es que lo metieron en una lavadora con Con cosas Clorox. sucias. Clorox Ajá. y se blanqueó, güey. yo creo. Puede ser. Probablemente puede no. ser. O había chocolate en el... O es albino. Bueno. Anyway. Pero si es albino, no es blanco. Sí, es blanco. Es que yo estoy diciendo que es blanco. Ah, ya, por eso, pero como estamos hablando que era marrón. Pero Sí, es marrón, yo sé que es marrón, estaba haciendo un chiste, güey. No, yo entendí, pero es que me puse muy lógico. A los chistes a veces no hay que ponerse tan lógico. La verdad. Sí. Pero yo me puse lógico en este caso y no salió el chiste, ¿ves? Lo corté. No, entonces decía de la empresa, la del Osito, de la cerveza. Yo trabajé allí, yo hice pasantías allí, yo estudié en un colegio técnico y estudié contabilidad, estaba yo saliendo de bachillerato. Hice mis pasantías, después me volvieron a llamar, me contrataron y todo esto. Entonces ya yo estaba comenzando la universidad, yo estaba recién, no sé, segundo semestre, algo así, pero yo tenía las expectativas muy grandes porque de cierta forma yo tuve una buena química con todo el equipo de administración de esa empresa, ¿no? Y me iba muy bien. Y me contrataban. Entonces había como muchos contratos porque de algún modo yo estaba esperando era quedar fijo en la empresa. O sea, estabas en la época dorada de Yo me sentía el rey. contrataciones. El rey de los contratos. Ok. Entonces, entre tanta espera, recuerdo que un día el gerente de administración me llama y me dice, ¿qué va a hacer? Me dio risa lo que dijiste. Ok, güey. no, es que estaba recordando quién fue, porque El rey de recuerdo los que contratos. el rey de los contratos, a mí me decía el rey de los contratos, aquí llegó. Es que, y se identificaba porque los carnets te daban como o sea, el fondo del carnet identificaba los colores. Por ejemplo, los amarillos eran que si pasantes que hacían pasantías o los contratados. Ok. Entonces que si el azul Temporario. era los empleados lineales, los gerentes era rojo, una cosa así. Ok. Sí, Y claro, ya de entonces una tú podías cuadrar. tú veías a la gente por allí porque había gente que tú no O sea, era conocías. como Ya tuve la los jerarquía niveles. de una. La élite. La élite, Ya, ¿sabes? pero Pero yo era el amarillo. ¿Qué piensa de...? Entonces Miguel Yo quería ser azul para... Pero no siente como que eso influía mucho la Sí, química. Pues, bueno, es que Claro, sí, se ven los cargos, o sea, se ven los rangos y los rangos Ya, hacen exacto. Como que de los alguna militares. manera haya como una una posición, jerarquía. como una posición como uy, no sé, dicen el doctor, y entonces el doctor, ya tú te haces una imagen de lo que puede llegar a ser un doctor sin conocer el humano. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, claro, había esa jerarquía de colores, que es lo que sucede ahorita en las redes sociales con la tilde, ¿no? La chulita. También. No, el también. verificado. Verificado, perdón. Más simple, pero sí. Claro, más sencillo, obvio, ¿no? Entonces, como que al verificar y hay como una Exacto, percepción ahí. A ti se te hace simple porque tú no tienes verificado. Cuando sí, tengas sí. verificado, pues, Hablamos. o sea, tú Yo no llegaré estás- tú no estás- algún día. Tú no estás preparado para esta conversación. Pero quizá 3 en 1 se puede convertir verificado en YouTube. En ¿no? YouTube. Probablemente. No creo, Probablemente. ¿No lo verifican en No, YouTube? no creo que No, pero Ah, bueno, yo pensé ve, YouTube, por en favor. Instagram pronto va a pasar. No o sea, verifican, ajá. va a pasar. Ya vamos a subir la Tres- cuenta. tres en uno. rapidito. Bueno, prosigue. Qué pena, Bueno, parce. no pasa nada. Esta es una conversación relajada acá, aquí no hay Tranquilo, apuro. Aquí tranquilo. nos podemos dar todo el tiempo que queramos para contar una historia. Bueno, entonces yo tenía el amarillo y yo siempre decía el azul, yo quería tener ese fondo azul y todo esto, ¿no? Más allá del fondo azul, obviamente el que tenía fondo azul estaba fijo, pues, o sea, podía ser desde un analista, un asistente, secretaria, Ok. que eran como los niveles más bajos, pero igual eras fijo en esa Sí, empresa. esa compañía. Recuerdo que me llamó el gerente de administración y me decía Miguelito, que tenía cariñito. Ajá. Y me dice, Miguelito, mira, yo creo que tú trabajes conmigo y que seas como mi asistente, algo así, ¿no? Y me dibujó un panorama bien bonito, como que vas a trabajar conmigo, hasta acá y todo esto. Me echó como que la historia para no hacerlo tan largo de los roles, ¿no? Los pequeños roles que iba a tener. Y yo con esa emoción, y mi jefa me dijo, sí, ¿sabes qué? José Luis se llama el señor. El señor José Luis, sí quiere trabajar contigo y todo esto. Y nada, yo creé esa imagen y ya hasta me imaginaba mi carne azul y todo, y como que, wow. Y seguí contratado. Entonces termina el contrato y me vuelven a contratar por 3 meses más. No, que ya va, que vamos a esperar, que se yo. Yo tranquilo porque ya yo hablé con José Luis, pues. Sí, claro. El jefe, papá. Yo estaba muy confiado, muy confiado.
Ya terminado mi contrato, me llaman de recursos humanos. Yo estoy creyendo que me van a llamar de recursos humanos para firmar ya fijo en la empresa. Yo estoy listo, se acabó. Le dejo el trono a otro. El trono El amarillo. de los contratos. Y no, fíjate que era para eso. Para que... Por eso dice, weón, por eso dice como... Será obviamente, güey. Ven, Chao. Venga que no es para eso. Chaito. Así es sencillo. Bueno, o sea, pero- fue muy frío. ok. Entonces me dicen, señores, bueno, no fueron tan fuertes. Pero obviamente para mí fue un golpe de frustración. O sea, tú esperabas un poquito de vaselina, así como Por lo que menos, o sea, un besito, un abrazo, una cosa. O sea, esto fue así muy seco. Muy seco. Muy seco emocionalmente hablando, ¿no? Ok. Nada, me dijeron, no, ya terminó tu contrato, vamos a tener otra persona, lo que pasa es que no te podemos dejar porque estamos como que en un proceso de limpieza de personal, qué sé yo, Sí. cualquier cosa, y yo me sentí muy mal, yo recuerdo que hasta lloré, Frustrado. creo, frustrado y lleno de tristeza, y todos como que se sorprendieron, porque ya la gente sabía que yo iba a quedar ahí con ellos. Y así fue, entonces creo que fue una de las frustraciones que me ha marcado más en la vida. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, realmente cómo fue el proceso o sea, ya enfrentarte con, o sea, hacerte a la idea de que ya ese puesto no iba a llegar y que probablemente o sea, yo creo que fue una enseñanza muy grande, ¿no consideras? Mucho. Porque tú te confiaste de lo que él te había dicho. Exacto. Sí. Como que no te Me crees. dejé llevar porque él es el jefe. Sí. Exactamente, entonces termina eso, o sea, destrozado, yo no sabía qué hacer con mi vida. Ajá. Chamo, tendría yo 21 añitos, Sí, algo así. apenas salió. 20, 21 añitos. Ajá. Y no sabía qué hacer, yo no sabía, me quedé en el aire. Un golpe muy duro, hablé con mis papás como que los más cercanos y me decían, no, tranquilo, que después te consigo otro trabajo, qué sé yo, me decían cualquier cosa. Al tiempo, como a los meses, me vuelven a llamar, pero de otro departamento de la misma empresa de Losito. Okay. Ahí trabajé 8 meses contratado también, el mismo cuento. El jefe, bien, el feeling, todo esto. Ya yo era ahí, era como un coordinador de eventos y estas cosas, ya estaba en el área comercial. Sí. Y el jefe me dijo, mira, para el próximo año, ya cuando tengas tu contrato, vas a quedar fijo con nosotros. Sí, Pero, No, pero esta vez ya estaba preparado. No, yo voy se con lo volvió todo. a creer. Me lo volví a creer. Bueno, mira, uno le pasa a uno en la vida con diferentes cosas. Pues. Con las novias me pasó bastante. A mí también. Ok. A mí también. Tú que me estás viendo ahí. Creí en tus mentiras. Ahí tus a mí mentiras. también, Todas mienten. No, mentiras. O sea, pero... pasa Ajá. con eso. Sí, no, exacto. Entonces siento que uno genera mucha expectativa. Sí, yo dije, no, esta vez sí, ya. Pasa, güey. Yo dije, bueno, ya, con los ojos cerrados. Y era el jefe también que... El jefe, es que El jefe. no lo logro entender hasta el No, día de no, hoy. no, pero para el 2000, eso fue 2001, 2002. Y en diciembre 2001, Venezuela está de paro nacional. Porque estaba en contra del gobierno de Chávez, por cierto. Chávez tenía ya 3 años en su mandato y vamos a parar, y pararon la petrolera, todo. Coño. Entonces tuvimos como 3 meses sin trabajo. Y cuando Todo- yo todo regreso... negocio. Sí, Todo, todo, ya. hasta la empresa de Losito. Y entonces cuando yo... Igual nos estaban pagando igual, pero les tocaba. Ujú. Y cuando yo regreso con esa expectativa que terminaba en abril y me iba a dejar fijo, y me dijeron, no, los contratos, hasta contratos, Oh están my parados God. todos. Ahí sí fue para la calle otra vez y yo, wow. Pero esta vez no fue como la culpa del tipo. Más Sí, fue más la fue como situación, más la yo situación creo, que pero todo el sin mundo- embargo él tenía Fue la en su situación, mente sí, o sea, que... Claro, y Sí, él sí, Igual, o sea, igual te quedaste decepcionado. Ajá, sí, exacto. sí, con la empresa. Sí. O con sus mentiras. Bueno, entonces eso me enseñó a no generar tanta a expectativa. no confiar en Bueno, ya, confío en ya, nadie. ya yo no te van a llamar para marketing, olvídalo. Publicidad. No generar tanta expectativa sobre algo, sino que creo que lo que aprendí de la frustración es que lo que estés viviendo es posible que vayan a haber circunstancias que te vayan a desbalancear tu Ajá. proyecto, tu Así. plan, todo esto. Así Entonces hay que tener la mente como que más flexible. Y yo para esa época era un muchacho joven que no sabía, que pensé que la cosa era así, ya. que seguías tu No línea. había más nada, sí. De hecho, me veía en el futuro ahí toda la vida, casi que yo decía hasta que me jubilen acá, pensaba yo en ese momento. Claro. Pero todo es por algo. Sin embargo, no lo entendía en el momento, pues. Hay un decir en inglés que me estoy tratando de acordar, el último momento que estaba tratando. Esas frases son buenas, me gustan. No, pero esta no me estoy acordando bien. Anoten ahí. Mice and Men.
Como él dice como que Dios, más o menos, como que Dios se ríe de los mejores planes de los ratones y del hombre. Como que, o sea, los planes de nosotros que uno tiene, o sea, tú piensas como que va a ser de alguna manera lo tuyo y como que el universo no le importa tu plan. O sea, okay. no digo que no va a salir, pero no, nada es fijo. Bueno, hay un comediante en Venezuela, muy querido, se llama el profesor Briseño, y él tiene una frase, no sé si viene de esa la que estás diciendo, porque él lo dice en chiste, dice que Dios no hace los planes, Ajá. tú los haces y él se ríe. Ajá, algo así, así mismo es, así mismo es. Ok, Sí, ok, entiendo. Sí. Pero ¿y cómo es tú eso en tu vida? ¿Cómo lo puedes llegar a interpretar? ¿Cómo te mintieron? Cuéntalo. No, es que hay cosas profundas. Si tenemos que hablar de las frustraciones, no puede ser como cosas más profundas, tal vez más ligeritas. Hay varios, te puedo decir varias. Es que uno Vienen como cascadas. cuando uno cuando uno es soñador, yo pienso, si sueña mucho, como Sí. que si no está hasta la realidad, tú puedes decepcionar. Tú mismo lo estás haciendo, nadie más te lo está haciendo. Sí, y sabes que yo creo que también hay esa falsa noción de que no hay dificultades, o sea, la vida Sí, está sí. repleta y cargada de dificultades. Y tienen que estar preparados. Hay una frase que me parece bastante interesante, que esta, parce, si quieren anótenla y háganla así como, no sé, tipo coach que la ponen allá en la... O tomen este fragmento y se lo... Ponle tu teléfono En el Tomen refrigerador. este fragmento y lo descargan. Dice lo siguiente: solo las dificultades le dan sentido a los propósitos. Solo las dificultades le dan sentido a los propósitos. El quote. Porque es que sin dificultades no hay de verdad propósitos que valgan. Si nada te da miedo, si nada te confronta contigo mismo, no hay posibilidad de que tú crezcas, que haya un crecimiento, un crecimiento genuino dentro de ti. No sé si ustedes saben una serie que se llama Twilight Zone. Twilight Zone. Dilo en Twilight español, Zone. que nosotros siempre... Twilight poseen Zone. español. Twilight Zone. Es que en español no, es como la zona del... ¿Sabe? El momento entre la noche y el día. Como mediodía. No, como en medianoche. Medianoche, ok. Ajá, Twilight. Bueno, se llama la zona de eso, que era como mucho cuentico, cada episodio era un cuento nuevo, diferentes cosas, como era una con extraterrestres que llegaron, se llevaron, o sea, que acabaron con el mundo, diferentes cosas. Había uno que, para darte un ejemplo, para que tú entiendas la serie, que un tipo se encerró en un banco que era como un contador, y se cerró en el banco, y cuando él sale, se durmió. Cuando él sale, el mundo se había acabado, una guerra nuclear. Y o sea, el tipo buscando, y bueno, y él le encantaba leer, so él sale y empieza a leer, y ve que tiene todo, empieza a buscar libros, y ahora él tiene tiempo para leer, porque no hay nada más que hacer, so él está muy feliz, porque antes la esposa la jodía, bueno, al final el tipo usa lente, Al final, ¿qué? al final el tipo usa lente y se le rompen los lentes. Ok. Pero eso, o sea, porque siempre hay como una vaina al final del cuento, sí. para joder. Bueno, esa no es la que La te teoría del caos entra ahí. algo Sí. así. Pero esa no es la que yo te digo. Hay una que es la que yo iba a llegar, que muy llegada a tu punto. Muy acertado. Muy, ajá. So, hay un tipo, bueno, no enseña cómo se muere. So, el tipo se muere y está en un sitio, llega, es como un casino. Y está ahí, y él todo lo que él quiere, es como, wow, qué chévere, tengo todas las mujeres, todo ahí. Y empieza a jugar los varones y le encanta porque le llega mucho dinero y todo lo que él quiere le llega. Y ya, pero él se da cuenta que él no pierde. Ok. Que él no pierde, que él sigue ganando. Y después viene como el gerente del sitio. Y él le dice a él, vale, o sea, este sitio es chévere y todo. Y me gusta que las mujeres estén aquí y todo. Pero yo encuentro algo raro, ¿por qué no pierdo? Y él dice, no, pero tú no tienes que perder. Tú sabes. Y él dice, no, este sitio no puede ser un poco más como el otro sitio, donde yo pueda sufrir. Y él dice, ¿y qué te dice a ti que tú no estás en el otro sitio? Y así se queda. ok. O sea, Bueno, que él estaba en el infierno porque el exceso, el placer, si te lleva mucho del placer, el punto ¿De qué año es esa serie? Viejísima, de los 60, 70 por ahí, viejísima. Sí. En blanco y negro, por cierto. Pero los renovaron, hicieron como una temporada después, o dos, no sé. Ajá. Pero, anyway. Y los placeres, cuando tú lo llevas máximo, te da todo lo que tú quieras. Y llega un punto que tu vida, tú sufres. Es un infierno de tu propio placer. Sí, y es que en sí la mente humana funciona así, o sea, no nos podemos desligar del hecho de que por más que sepamos la verdad sobre la vida, o sea, si alguien llega acá a nosotros y nos dice la verdad sobre la vida,
y probablemente pongamos que estamos en un lugar en el que es como tipo el paraíso. Y entonces en el paraíso todo es hermoso, bello, tal cosa, nada es un error, nada te cuesta esfuerzo. Sí. O sea, va a haber un momento en que la misma mente te va a llevar a decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, puede que en algún momento tú estés en un paraíso, o sea, pongamos esa situación que nosotros nos lleven al paraíso y estemos ahí y nada sea difícil y nuestra mente como que de alguna manera, o sea, es que siempre vamos a tener esa voz interna que nos dice, ¿y ahora qué? Porque es que estamos sujetos a una incertidumbre que es el futuro. O sea, de alguna manera no nos podemos liberar de esta cuestión que se llama tiempo. Y es como que siempre el paso siguiente tú no sabes cuál va a ser. Entonces tu mente de alguna u otra manera te va a llevar a ese ahora qué. O sea, tengo todo, está chévere hoy, estoy disfrutando este proceso de mi vida, me está gustando. Y entras como que también puede que las cosas fluyan tanto que es como que entonces estás tan conectado con esa energía que puede ser engañosamente un confort para ti. O sea, el hecho de que todo te esté saliendo súper perfecto y no haya un error. Claro. Y yo considero que no hay vida sin error, que era lo que les decía ahorita en la frase. O sea, tienen que haber dificultades, tienen que haber momentos en los que uno se sienta frustrado, en los que se sienta lleno de que algo lo empuje. ¿Qué es esto que tú dices del caos? El caos es súper necesario. Hay algo que comentaba hace un tiempo en mis redes sociales y es hay algo que se llama entropía. Sí, entropía, caos. Exacto, que la entropía es como en sí los sistemas como tienden al caos. Y es como que una molécula no puede estar acá. Es matemático eso. Y se quiere expandir. Se quiere expandir y expandir y expandir. Entonces si tú tiras un jarrón al piso, por más que lo tires 60 veces, él no va a tender a volver a ser el jarrón. Ajá. O sea, él no va a volver a ser el jarrón, pero sí tiene la esencia del jarrón. En nuestra mente puede funcionar de la misma manera. O sea, realmente tendemos al caos, pero es necesario que pase. O sea, es necesario que lo experimentemos para que haya un entendimiento mayor, un aprendizaje, pero no necesariamente hacia algo bueno o algo malo, porque es que ahí es donde muchas veces hay esa división. Entonces yo espero que lleguen esas cosas buenas a mi vida, pero no te das cuenta que la vida también está plagada de malas noticias. Sí, muy bien. ¿Diga algo? Sí, rapidito. Sí, diga, tranquilo. Y que eso como mala noticia, obvio, hay malas noticias que obvio para unos son muy malas y cosas, pero cierta cosa como que te botaron de este trabajo y tú lo ves como mala noticia en el momento, tal vez no, tal vez te hace que tú cambies tu estrategia para hacer otra cosa. Claro, y al final de eso se trata. La actualización de uno es a través de cosas, un poco de cosas difíciles. Yo siento que eso, como un hierro que hay que darle para que haga un cuchillo, una vaina, lo que sea. Así es, pues yo pienso. Sí, no, tiene que ver mucho también con, o sea, hay un equilibrio entre el orden y el caos, ¿no? Y a veces tendemos a tener mucho orden en la vida, ser tan planificado, como que tener todo bien ordenado, pero el caos está ahí esperando por ti. Está esperando por ese orden no para hacerte daño en la vida, más bien el caos de alguna forma nos beneficia, ¿no? Nos da mejores recursos. Los dos, formas. En sí yo creo que los dos, sí. Porque es que sin orden no hay caos, y sin caos no hay orden. Porque ¿cómo puedes distinguir cuál es el contraste? Exacto. ¿Cómo puedes distinguir que algo está ordenado si no sabes lo que es un caos? ¿Y cómo puedes, solo conociendo el caos, saber lo que es el orden? O sea, creo que entre los dos tienes que llegar a ese punto o sea, como que haya una síntesis de esas dos cosas y haya realmente un empuje al crecimiento. Exactamente. Entonces, dentro de la frustración, creo que también es importante tener en cuenta cuando tenemos ciertas expectativas en algo. Por ejemplo, tenemos que saber diferenciar entre lo que es una necesidad y un deseo. Porque una necesidad obviamente se diferencia mucho de desear algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de necesidad y deseo. Yo tengo hambre. Claro. Quiero comer pizza. Dije esa frase. Quiero comer pizza. Hay dos cosas ahí. Hay dos cosas. Hay un deseo porque quiero pizza. Pero hay una necesidad que tengo hambre. Sí. Pero en el camino yo me conseguí unas hamburguesas. Y me compré la hamburguesa fue porque tenía una necesidad que llenar. ¿Qué sucede? Que yo ando con alguien, estamos los dos y tenemos hambre los dos. O no a lo mejor tú no tanto. Tú lo que tienes es un deseo de comer pizza. Pero yo tengo la necesidad. Y vamos los dos a la pizzería porque hablamos de la pizzería. Pero en el camino, por mi hambre,
por mi necesidad, nos paramos a comer hamburguesa y tú estás frustrado porque tú querías pizza y yo, ay, no, ya, yo tenía hambre, yo quería saciar esta necesidad. Entonces es importante tener en cuenta cuando tenemos una necesidad y un deseo. Yo tenía un deseo en esa empresa. Obviamente había una necesidad, el tema financiero y todo esto, pero eso me lo podía dar otra empresa, me lo podía dar cualquier otra empresa. Digamos, llenar la necesidad económica. Sí. Pero el deseo era eso, entonces yo obviamente no identificaba qué tenía en mente, si era deseo o necesidad. Yo lo que quería era y fíjate que llenar. Fíjate que ahora que pones ese ejemplo de la pizza, me pongo a pensar, se me viene algo a la mente y me parece bastante interesante de observar. Y es que si tú te hubieses dejado llevar por tu deseo, por tu querer, hubieses pasado más tiempo con hambre. Sí. O sea, sin poder cumplir tu necesidad. Y de alguna forma es como que pasándolo, traduciéndolo a los excesos que muchas veces llegamos en nuestra vida, como que a veces la herida tiene que ser tan grande o tenemos que llegar a tocar tanto fondo para que el aprendizaje sea mucho mayor, en el sentido de que esa pizza puede que te haya pasado el hambre y haya calmado tu deseo, pero tú dices, o sea, ya calmaste tu necesidad y tu deseo y tú dices, pero yo no tuve la necesidad de aguantar tanta hambre para llegar a este lugar. O sea, ¿sí me entiendes? Es como que el llegar a experimentar esas cosas, como que hay un momento en el que realmente lo ves, y cuando lo ves probablemente hay personas en la vida que tienen que tocar fondos, muy fondos, para darse cuenta de cosas que probablemente hubiesen podido evitar mucho antes, que hubiesen podido integrar con ellos mucho antes. Y considero que hay muchas personas en el mundo sufriendo y pasando procesos bastante difíciles por el hecho de que de alguna forma no están viendo ese obstáculo que se le está poniendo enfrente y lo están viendo como desconocido a ellos. O sea, como que conectando con esto que hablábamos de la frustración, considero que a veces sabemos que tenemos que de alguna u otra manera aceptar que las cosas a veces no son como queremos, y el lograr aceptarlo es esa posibilidad de conciliarte con ese deseo que tienes, partiendo desde lo que tú hablas, desde una necesidad. Entonces, como que en ese camino que tú valga la redundancia, que caminaste hacia el sitio donde compraste la hamburguesa, fue ese momento de reflexión en el que dijiste, sí, yo quiero una pizza, pero yo necesito primero cumplir con la necesidad que está pidiendo mi organismo. Y así pasa, yo creo que en la vida, hasta qué punto te tienes que llevar para entender que hay cosas que simplemente hay que aceptar, asimilar y dejar que fluyan y seguir, porque eso no para, o sea, el juego no para. No, y yo creo que también otro recurso que uno va aprendiendo en la vida es el pensamiento lateral. ¿No has escuchado el pensamiento lateral? Que el pensamiento lateral nos enseña a romper ese pensamiento cuadriculado, ese pensamiento, digamos, planificado, que es importante planificar. Yo me considero una persona planificada. Sin embargo, debes tener siempre presente, el pensamiento lateral. El pensamiento lateral, ¿qué te dice? Hay diferentes alternativas, hay diferentes caminos, no solamente va a ser ese. ¿Que tú lo planificaste? Sí, pero quizás en el camino van a haber circunstancias que no te van a dejar avanzar. Entonces por eso ahí abres tu pensamiento lateral y te puedes ir a miles de caminos, miles de opciones. Me acuerdo que leí algo muy similar a eso, que hablan en el estoicismo. Claro, es una corriente filosófica. Bueno, y eso mismo, que el obstáculo es la vía, porque más o menos el obstáculo te puede dar otra manera de llegar a tu punto. ¿Sí? ¿Me voy a entender? O sea, a veces lo que tú crees que te está deteniendo te puede impulsar. Tal vez tú no llegabas, por ejemplo, si no fuese por ese obstáculo. Sí. Y encima, lo que te ayuda, yo siento que los dos comentaron, es la aceptación. Mientras más rápido tú puedes aceptar tu situación, más rápido tú puedes moverte para adelante. Porque si tú te quedas, negando la realidad, ¿qué va a pasar? Frustración. Te quedas ahí como, bueno, no, si yo no hubiera dejado caer ese vaso, ya se rompió. Sí. Y fíjate que esa aceptación a veces puede ser engañosa. Porque, pues, o sea, esto que tú dices de la filosofía me parece interesante verlo, porque ellos basan el crecimiento como a nivel conocimiento, con siempre llevar a que, digamos, tú estás... Eso se llama dialéctica. Entonces en la dialéctica hay como una tesis y hay una antítesis. Entonces en el choque de esas dos, o sea, como que de alguna manera yo tengo que estar en desacuerdo de esa, pero como que tiene que llegar a un punto en el que llegue una conciliación
para que haya un crecimiento, para que haya como que una nueva conexión cerebral que te lleve a otra conclusión con respecto al tema que se esté hablando. Pero considero que muchas veces esa aceptación puede tornarse como hacia el lado de decir, como evadir, ¿sí? O sea, como que yo puedo decir acepto, pero ese acepto es muy superficial, porque es como, no quiero entrar al choque de esas ideas, porque el choque de esas ideas representa que lo que yo estoy diciendo no es verdad. Entonces no te estás realmente cuestionando internamente, sino estás aceptando exteriormente un punto. Claro, sí, es superficial, sí. O sea, es como que, sí, acepto. Pero, o sea, genuinamente estás aceptando el punto para llevar esa mente a un crecimiento. A un cambio, sí. Sí, lo entiendo. Eso es como la teoría de... Hay una frase que dicen que tú tomas una escultura y la tiras por la escalera. Y rueda, se va a ir rompiendo. Y lo que quede, que tú más o menos hablaste ahorita de eso, lo que quede, eso es lo que vale la escultura. Eso es. Entonces quizás en el camino, analógicamente dando acá una metáfora, que nosotros somos una escultura y cuando vamos rodando por la escalera nos frenamos y decimos, no, ya acepté, y te quedaste ahí, no terminaste de romperte. Sí. Entonces no terminas de transformarte. Y la transformación viene de pisar fondo, o sea, de vivir eso, o sea, 100%. necesito transformarme. La transformación viene así, o sea, la gente a veces confunde eso, como que estoy pasando por un problema, pero bueno, yo lo acepto, todo bien, no, todo bien, no, vívalo. Sí. Hay que vivirlo. Entra la si guía. Si tienes que llorar, llora, si te tienes que agachar, hágalo. Entonces eso tiene parte de, eso creo que ahí entra esa transformación que todos necesitamos. Total. Y aprovechando aquí que me acordé de la historia de la empresa del osito, yo recuerdo que... No se quedó con eso. No, yo me quedé con el osito. Hoy es una historia para osos. Por favor, suéltalo. Mira, esto creo que es un oso. Sí, por cierto. Inconscientemente lo nombré. De California. De California. Traemos una para que te... Pero a ese sí le estás haciendo un oso, publicidad, güey. Un oso, ¿cómo se llama? Como nice, ¿no? Funny, ¿cómo es funny? Vegano. Fancy. Vegano. Fancy. O vegano, que come hierbas. Bueno, continúa. Entonces, la empresa del oso, el aprendizaje que tuve, que tiene que ver con lo que estabas comentando ahorita, yo recuerdo que ese segundo jefe me dijo, mira, no todo es la empresa del oso, me lo dijo así. Yo me quedé con eso y llegué, hablé en la casa con los amigos, qué sé yo, y me decían, bueno, pero a lo mejor te lo dijo como para hacerte sentir bien. Pero después a los años fui aprendiendo y viviendo experiencias corporativas de otras empresas que obviamente no toda la vida era la empresa del oso. Ajá. Pero ¿qué sucede? Ya hace unos años yo estuve reflexionando sobre esto porque me marcó muchísimo. Y si nos damos cuenta, ¿no? Sí, nada. No, por eso lo traje acá porque dije, sí, o sea, me llegó. Creo que es la que más me marcó. ¿Y qué aprendí? Yo dije, si yo me hubiese quedado, yo me pregunto, yo me hubiese quedado en esa empresa fijo, no sé, yo creo que estuviera allí todavía, no estuviera en Nueva York. No hubiese hecho teatro, no hubiese dado conferencias, no hubiese estado en este estado donde estoy ahorita con ustedes tres. Es decir, la teoría del caos. Anoten el currículum ahí. El efecto mariposa. El efecto mariposa, sí. He hecho esto. Pero y eso es gracias. No, pero... o sea, viéndolo de buena manera, o sea, eso es gracias a que de alguna manera él no limitó su capacidad de cuestionamiento, de que hubiera caos y ese caos te llevó a todo lo que has vivido. Es que eso es el compendio de cosas que has vivido. Ese fue el análisis que yo hice de mí mismo, ¿no? Cuando estaba en ese proceso de autoconocimiento y todo esto, dije, yo no hubiese hecho todo esto si la empresa del oso no me sacara de allí. Sí. Si la empresa del oso no me saca de allí, yo estuviera allí. O sea, no hubiese hecho todas estas cosas que he vivido. A mí me encanta ese punto de vista que acabas de poner porque concluye un poco lo que hemos venido hablando y como que da un poco esa reflexión que tú llegaste a tener con respecto a esto. Me gustaría que tú me dijeras que de pronto te puedes llevar como así como de reflexión el día de hoy, como que sientes que como ya es costumbre dejamos acá algo como para que la gente se quede con esto. Rapidito. Bueno, como que cuando te den el proceso así, trate de no ser muy resistente a los cambios que pasen. Y a veces, como dijeron ustedes, que estaba muy bueno, me gustó la de cultura, llegar a ese proceso, aunque duela, o sea, terminarlo, para poder verdaderamente integrar cualquier experiencia que tú tengas, para poder transformarte. Y eso yo pienso que es lo esencial. Porque si no pasa eso, tú no sabes de lo que te pierdes, tal vez. Total. O sea,
Total, ¿tú quieres apuntar algo más? No, eso, ese es mi regalo de hoy. Mi regalo, y yo lo que les puedo decir es que siento que es importante, puede sonar cliché lo que les voy a decir, pero realmente es que lo conecten con su sentir y es cuestionense todo, siempre. hasta lo que ustedes creen que es una verdad, denle un vuelco a eso, denle un vuelco a ese pensamiento. Si se sienten que están atascados en un lugar, oblíguense a ir a otro sitio, oblíguense a experimentar nuevas cosas, porque de alguna u otra manera, independientemente de cuál sea la experiencia que tengas, desagradable, no tan agradable, con lo que vayas a hacer, siempre te va a llevar a crecer, a que tú seas a que salga otra persona, una mejor versión de ti, del proceso que estés viviendo, como sea que lo estés viviendo. Entonces considero que es muy importante que nos forcemos a no estar cómodos, a estar sentados en primera clase, relajados, sino considero que es importante de una u otra manera llevar a que nuestra vida no sea solo caos, porque esa no es la idea, pero que de alguna manera sí haya un entendimiento mucho más amplio con respecto al caos y saber que no es algo malo, que no tiene una connotación negativa, sino que simplemente está porque hace parte de nuestra existencia y no nos vamos a desligar de él hasta que yo creo que muramos, ¿no? O sea, hasta que ya nos llegue la que nos trajo y chao. Exacto. Entonces, pues bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero de verdad que les haya gustado mucho este episodio. Saben que lo hacemos con mucho cariño. No olviden, por favor, darle a la campanita, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios, que de verdad son muy importantes. Y la campanita les va a avisar a ellos los lunes a las 8 de la noche. Lunes 8 de la noche, o sea... Así que si estás en una cita y está la persona contigo, ¿quién te está mandando mensaje? Ya Exacto, no es un mensaje, somos nosotros. O sea, nosotros esperamos que esta van 45 minutos de video más o menos. Más o menos, estamos medio la O sea, yo espero que sean 8:45 en tu reloj en este momento. En este momento. Así que, nada, Ya tú sabes. gracias y ya saben, 3 en 1.